Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Ya estamos en el día jueves 12 de octubre, día que estaremos dedicando a nuestro programa a hablar sobre los cuidados paliativos. Pero les comento un poco. Todos los años, bajo el lema "No dejar a los que sufren atrás", se celebra el 14 de octubre, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, con el objetivo principal de concientizar a todas las personas del mundo que todos tienen derecho a recibir atención médica de calidad, incluidos los cuidados paliativos. En el 42% de los países hay cero disponibilidad de cuidados paliativos y en solo 20 países estos cuidados están bien integrados en el sistema de atención de la salud. Se estima que 40 millones de personas necesitan anualmente estos cuidados y que solo el 14% de la necesidad al fin de la vida se está cumpliendo. Así que este día estaremos aprendiendo sobre qué son los cuidados paliativos, en qué consisten y aprendiendo sobre todo que existen en nuestro país y que se pueden dar. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. Los cuidados paliativos se definen como la atención que se proporciona a todos los pacientes con enfermedades graves en función de aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias, pero que no tiene el objetivo de curar la enfermedad en sí. Este cuidado provee alivio de los síntomas, dolor y estrés a pacientes de cualquier edad o con enfermedad en cualquier etapa. Esta atención se debe proporcionar junto con el tratamiento curativo. También está diseñado para ayudar a las personas a vivir de mejor manera durante todo el tiempo que puedan, aun cuando tengan una enfermedad grave. ¿Quiere conocer más sobre los cuidados paliativos? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando sobre este importante tema. Acompáñenos. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. La primera de ellas, la doctora Flor Cuellar, nuestra amiga cirujana oncóloga ya conocida. ¿Qué tal, Florcita? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, pues feliz de estar acá para compartir un poco más. Muchas gracias por aceptarla. Tenemos también como invitado especial ahora este día al doctor José Mario López Saca, quien es experto en cuidados paliativos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla. Y nos acompaña también la doctora Ancu Feng Escobar, quien también es experta en cuidados paliativos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Aquí muy feliz de estarlos acompañando y que podamos tocar este tema de cuidados paliativos. Definitivamente todos los años que se celebra el 14 de octubre no podemos dejar de lado este tema tan importante, no solo en esta fecha, sino siempre. Ya escuchamos un poco el concepto en qué consisten, pero me gustaría pues que nuestros especialistas nos digan realmente cuál es el equipo multidisciplinario que incluye los cuidados paliativos. ¿Sí? Cuéntenos. Quizás para que pongamos el concepto de cuidados paliativos, bueno, primero que es una atención que se le brinda a aquel paciente que tiene una enfermedad avanzada, a una enfermedad que poco a poco se van limitando también sus tratamientos y se van agotando. Y va a tener muchos síntomas que van a ir apareciendo desde el dolor, náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de apetito, pérdidas también de ánimo, la parte emocional también es muy importante, la parte psicológica, hay sufrimiento espiritual también que les acompaña. Y pues este tratamiento va encaminado no solo al paciente, sino que también a la familia. Muy bien. Y el término paliar, doctor José Mario, ¿podríamos como definirlo un poco más? Bueno, paliar significa aliviar, significa controlar los síntomas que bien había dicho la doctora, que son los síntomas principales de los enfermos oncológicos y no oncológicos, que tal vez ese es un punto importante a tocar, que los cuidados paliativos no solo están disponibles para los enfermos oncológicos, sino también para los enfermos no oncológicos, todas aquellas enfermedades crónicas como las enfermedades renales, como las enfermedades cardíacas, las degenerativas, las enfermedades neurológicas degenerativas
que tienen unos criterios de terminalidad y ahí es importante que también sean abordados desde el punto de vista de cuidados paliativos, con el objetivo del control de sus síntomas, de la calidad de vida y del alivio también para el cuidador principal, para la familia, que es otro de los elementos básicos que tienen los cuidados paliativos. Muy bien, Florcita, ¿en qué momento se pasa? Porque no es que se le pase la batuta a ellos, sino que realmente ustedes empiezan a compartir, en el caso de ustedes que son cirujanos, oncólogas, ¿sí? Además que todo lo ven en el paciente definitivamente con cáncer. Fíjese que anteriormente sí, pues estábamos empezando en eso, erróneamente se hablaba de, a lo largo de la historia, se hablaba de que hay un momento donde ya no se puede hacer algo curativo y de repente como pasar la batuta y hacerle cuidados paliativos. Hoy en día ya no se habla de, por lo menos en la parte oncológica, de que cuidados paliativos los van a conocer a los expertos hasta que el paciente ya esté terminal o no le podamos ofrecer algo curativo. Cuidados paliativos van de la mano cuando nosotros estamos dando tratamiento curativo. Entonces, por ejemplo, tenemos que un porcentaje de ese tamaño va a corresponder a lo curativo y va a haber algo bien pequeñito donde ya se va a conocer un poco de paliativos. A medida va avanzando el tratamiento, hay algunos casos que son, digamos, los menos frecuentes, que yo puedo tener un paciente con un plan curativo, pero sin embargo no se logran controlar todos los síntomas. Entonces los cuidados paliativos, si bien es cierto, atienden a una gran mayoría de pacientes terminales, también nos apoyan a atender pacientes que están dentro de tratamientos, pero que sus síntomas son de difícil manejo. Entonces, a veces hay una confusión porque se cree que si el paciente se envía a cuidados paliativos es porque es un paciente que ya no se va a curar. Hay pequeñas excepciones en las que trabajamos un equipo. Los cirujanos oncólogos con la cirugía, el oncólogo médico con la quimioterapia, la radioterapia y siempre apoyados con el equipo de cuidados paliativos para dar el alivio de los síntomas que puedan estar complicando, por ejemplo, que el paciente quiera seguir recibiendo la quimioterapia o un dolor que el paciente presente ya sea por el tumor o secundario a una cirugía. Eso es como ejemplos. Mire, eso es importante, Florcita, lo que nos acaba de decir, porque muchas veces puede sentir temor la familia si le dicen vamos a necesitar cuidados paliativos, puede entender que entonces ya no hay curación, ¿cierto? Exacto. Y como decía Flor, ¿verdad? Los modelos actuales del tratamiento de cuidados paliativos incluye que deben de ser temprano, ¿verdad? Desde el momento del diagnóstico. Hay enfermedades oncológicas que el pronóstico es a muy corto plazo. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, el cáncer de vías biliares, cáncer de pulmón o cáncer de estómago, que no tenemos un espacio suficiente para poder mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Es mejor que sean vistos tanto por el equipo oncológico como por el equipo de cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico. Y de esa forma, el transcurso de la enfermedad podrá tener mejor calidad de vida que si solo es visto por un equipo de oncología. Es decir, que cuidados paliativos no es incompatible con el tratamiento curativo. Pueden ir de la mano, sobre todo centrado en el paciente y su familia. Definitivamente. ¿Y cuáles son los síntomas que generalmente son los más comunes que vamos a paliar? Porque esto a mí me llama la atención, dense cuenta que esto es como ir siempre adelante. O sea, siempre en medicina el especialista va adelante de la enfermedad tratando de adelantarse, valga la redundancia, a las complicaciones que vamos a tener para estar listos, ¿cierto, doctora? En este caso, me imagino que también así funciona. Un diagnóstico X, usted ya sabe para dónde va y lo que estamos es tratar de estar al frente. Así es, por eso es importante conocer a ese paciente antes, porque también de acuerdo al diagnóstico vamos a saber los síntomas que probablemente o posiblemente se vayan presentando. Entonces vamos a poder ver los panoramas que podemos tratar, ¿verdad? O sea, va a depender mucho del diagnóstico. Pero siempre en los estadios avanzados de las enfermedades, ya sean oncológicas o no oncológicas, coinciden la sintomatología que presentan. Por ejemplo, la debilidad, la pérdida de apetito, la fatiga, falta de aire, el dolor, que también es bastante frecuente, las náuseas, el vómito, dependiendo de los tratamientos también que estén recibiendo.
Pero entonces son síntomas que al final siempre coinciden en los distintos tipos de enfermedades. Eso le iba a decir, quizás lo más frecuente será que el dolor, ¿sí? Dolor físico. Sí, y no solo olvidemos que no es solo el dolor físico, también hay un dolor emocional y un dolor espiritual, que este concepto le llamamos dolor total, ¿verdad? Pero sí, parte de los síntomas que mayormente se presentan es el dolor, y por lo que casi siempre consultan más, ¿verdad? Pero sí saber de que hay otros síntomas que a lo mejor están ocultos, como por ejemplo el insomnio. Hay pacientes que pasan muchos días sin dormir y sin embargo no consultan por eso, y son síntomas que también van a agravar los demás. Va a aumentar el dolor, va a aumentar el cansancio, va a pasar mal el día siguiente. Cuando menciona dolor total, es decir, la sumatoria del dolor físico, el espiritual, el emocional, estamos hablando no solo del paciente, también estamos hablando de la familia, ¿no? Claro, muchas veces los procesos de adaptación de estas enfermedades que sufre el paciente también le pasa a la familia, ¿verdad? El pasar por una negación, el pasar por un momento de ira, por un momento de angustia y de una adaptación a la enfermedad, no solo le pasa al enfermo, sino que también a la familia. Y por eso es importante conocerlo bien al paciente y hacer un plan de atención con él, porque eso le da tranquilidad a la familia, ¿no? La familia que normalmente estos pacientes van al hospital a recibir su tratamiento de quimioterapia, etcétera, o algún periodo lo pasan hospitalizado, pero el sitio donde mejor se pueden tratar a estos enfermos es en su casa. Pero para eso la familia necesita tener un plan de atención, ¿no? Que nosotros le demos un plan de hacia dónde dirigir la atención con ese paciente. Eso le da mucha tranquilidad a la familia y mejora el proceso de adaptación que puedan tener ellos también. Hablemos un poquito del equipo multidisciplinario. ¿Cuántas personas componen un equipo de cuidados paliativos? Bueno, cuando decimos multidisciplinario nos referimos a que somos varios profesionales de distintas diferentes ramas. Así es, entonces está la parte de médica, ya sea el médico paliativista, pero también están los otros especialistas, que son los médicos que, digamos, han hecho el diagnóstico, el médico de cabecera de antes. Puede ser el oncólogo, el nefrólogo, cualquier otra especialidad. También tenemos mucho el apoyo de las enfermeras, porque son quienes también nos apoyan mucho en el cuidado del paciente, y el psicólogo, que también es parte fundamental del equipo de cuidados paliativos, y también importa mucho el aporte que nos vaya a dar la familia, que al final también son parte del equipo que está cuidando a ese paciente. Claro, todos tienen un papel importante, la familia sobre todo, porque son quienes pasan pues, más pendientes de su familiar que está enfermo y quienes van a hacer tienen que ser fuertes y dar la cara, ¿verdad? Para que eso anima, eso los anima, entre ellos se tienen que estar dando ánimo. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos con más del tema del día de hoy. Estás viendo Salud TV. Estando con ellos, dándoles, si es que todavía pueden hablar, pues que pidan lo que quieran, si se les puede dar o no. Bueno, primeramente el amor entre familiar, pues, que demostrarle, ¿verdad?, el amor, el cariño que uno le tiene al ser querido, pues, eso es una base bien principal, ¿verdad? Atender a la persona sería tanto sus necesidades, es la alimentación, la limpieza, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen cáncer, si hay que ponerla a una quimioterapia o algo así, hay que ayudarlos. Cuidarlos bien, digo yo, en estos tiempos de lluvia, de abrigarlos bien, cuidar tanto a los ancianitos como a los niños, ¿va? Porque ellos así tienen ya la fuerza de ellos, ya se les van agotando, ¿va? Entonces de tenerlos con buen cuidado y en tratamiento, digo yo. Si estamos hablando de una etapa terminal y que ya, digamos, no hay medicamentos y todo eso, sobre todo el apoyo de la familia y que sus amistades la acepten tal cual es.
Gracias a todas las personas que siempre responden tan amablemente a nuestro sondeo. Fíjense qué bonito, se habla pues del apoyo emocional, se habla de todo lo que el paciente necesite, pero ¿qué les parece, Florcita, si complementamos el equipo? ¿Qué más necesita ese equipo de cuidados paliativos? Ok, lo que mencionábamos con la doctora Fe, lo que ella nos decía es como que el equipo básico, ¿verdad? De ahí van a ir entrando otras especialidades y estas van a depender de lo que cada paciente necesite. Algún paciente más que otro va a necesitar la presencia de una nutricionista o de un nutriólogo que nos va a ayudar a la alimentación. Por ejemplo, en mi caso, que evalúo oncología, sería sobre todo con los pacientes en tumores digestivos. Aunque también vamos a necesitar, por ejemplo, el apoyo de un nutricionista en pacientes que tienen algunas restricciones o no debido a problemas ya sea renales o problemas hepáticos. Contamos con el ayuda de fisioterapia. Cuando nuestros pacientes pasan demasiados tiempos en su cama, es más difícil que ellos se movilicen y aunque ellos ya no puedan caminar, hay que favorecer de que tengan cierto grado de actividad. Ahí es donde nos va a ayudar la fisioterapia. En algunos casos necesitamos un terapista pulmonar o respiratorio, las personas que necesitan nebulizaciones, y así podemos ir agregando, pero no es que todos vamos a estar en todos, va a depender de lo que tenga cada persona y así se le va a dar. Y con respecto a lo del sondeo, pues lo que ellos decían del apoyo familiar, y creo que mis colegas lo pueden ampliar muchísimo más, es que cuando tenemos un paciente en cuidados paliativos, nuestro paciente no solo es el paciente, se atiende una unidad que es paciente-familia, porque todos han dicho apoyarlo, cuidarlo, pero a veces dejamos de lado que el cuidador debe de cuidarse. Y muchas de nuestras personas no sabemos realmente cómo poder cuidar a alguien y eso, nuestro deber es enseñarles para que aprendan a cuidar al paciente y al mismo tiempo cuidarse a sí mismos. Muy bien. Bueno, antes de continuar, quiero dar un saludo a nuestra amiga Lulú Escobar que está viendo el programa. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. La gente a veces puede pensar que los cuidados paliativos todo es medicamentoso, aún y a pesar de que hemos estado hablando del apoyo de la familia, del apoyo del cuidador, etcétera, etcétera. Pero cuando hay, por ejemplo, hablemos de un síntoma frecuente, dijéramos el paciente que tiene dolor, por lo general siempre me imagino que tienen muchas técnicas o cómo ir paliando ese dolor, ¿sí? Así es, aquellos pacientes que están con cuadros de dolor, pues hay un esquema para dejarles el tipo de analgésicos, desde analgésicos básicos y utilizamos también medicamentos para el dolor más fuerte, que son derivados de opioides, como por ejemplo la morfina, ¿verdad? Y que es un tema que muchas veces suele crear bastante intriga alrededor de la familia o incluso de los mismos profesionales, porque no estamos acostumbrados a utilizarla. Entonces sí hay bastante gama en cuanto a opciones de tratamiento para manejar el dolor y sí se utiliza desde analgésicos suaves y se van utilizando otros medicamentos más fuertes con la intención de aliviar ese síntoma. ¿Qué pasa aquí con los vómitos, por ejemplo, doctor Escobar? Hay diferentes, me imagino, me imagino de muchos esquemas, muchos medicamentos, van intentando poco a poco. Sí. Los síntomas gastrointestinales y que normalmente solemos ver a la cabeza son las náuseas, los vómitos y lo importante aquí es darnos cuenta, el médico en primer lugar, por qué es que está vomitando el enfermo, ¿no? Darnos una respuesta y al tener esa causa el tratamiento va a ser adecuado, ¿no? Porque la cantidad de fármacos que se utilizan para los vómitos pues son muchísimas y le voy a poner por ejemplo un ejemplo sencillo, ¿no? Los pacientes muchas veces que tenemos en cuidados paliativos se mueven poco, son adultos mayores algunos, toman poca agua, entonces un síntoma que normalmente tienen o si usan opioides, como decía la doctora, es el estreñimiento. Y a veces la causa de la náusea y del vómito es que están estreñidos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Pues aliviar el estreñimiento, ¿verdad? Mejorar su paso intestinal. Y así, ¿verdad? Hay otros pacientes que tienen otras enfermedades a la par del cáncer, por ejemplo una diabetes que disminuye el tránsito intestinal y entonces se necesitan fármacos procinéticos, ¿no? Como la metoclopramida, por ejemplo.
Hay pacientes que tienen náuseas un poco refractarias a todos los fármacos y entonces tenemos que utilizar otro tipo de fármacos, ¿verdad? Que disminuyan ese síntoma. Entonces todo va a depender de cuál es la causa principal de la náusea, cuál es la causa del vómito y así poderla tratar. Por eso mismo les decía, esto es como ir adelante, o sea, estar adelante del síntoma o la molestia que queremos tratar. Si, por ejemplo, de pronto es un paciente que ustedes saben que está en quimioterapia, que tiene una polifarmacia completa, el saber que eso le va a dar náusea, que eso le va a dar una gastritis, que eso le va a generar, y ahí es siempre ir adelante, me imagino ustedes, tratando de evitar o de paliar, sin ni modo, si ya se dieron esos síntomas. El encamamiento prolongado, Flor, importante, ¿eh? Importante, sobre todo en las personas que son adultos mayores, a veces, y muchas personas dicen, es que yo traje a mi papá caminando al hospital y se fue del hospital y ya no camina bien. Y lo que pasa es que cuando ellos pasan encamados prolongadamente, se pierde músculo. Se ha visto que si uno pasa más de una semana acostado, sobre todo a esas edades, como el músculo no se utiliza mucho, pues empieza a perder. Lo importante es de que evitar el encamamiento prolongado pues lo más que se pueda. Va a haber algún momento en que ya no va a ser algo evitable. Entonces en ese momento, dependiendo de la situación exacta del paciente, se va a ver si se puede apoyar con fisioterapia. En algunos casos, por ejemplo, cuando estamos en hospitales, se pueden utilizar medicamentos que va a evitar que se formen coagulitos en las venas de las piernas y esto se nos vaya a los pulmones, que se conoce como tromboembolismo pulmonar. Y en la medida de lo posible lo que se hace es que, aunque sean movimientos pequeños, se recomienda que el paciente se movilice. Si no va a pasar encamado pues mucho tiempo, todo el día, se puede subir un respaldo, colocar alguna almohada en forma como de cuña, sentarlo si es posible o dar los cambios de posición, porque estar siempre sobre la espalda sin movimiento nos va a predisponer al riesgo de una neumonía. Y ante todo es de que, como decía la doctora Fen y decía Elsa, tenemos que ver cómo está nuestro paciente, cómo está esta persona, porque para algunos pacientes nosotros mismos vamos a decir, mire, que camine de su cuartito al comedor para que pueda comer, que dé pasitos, pero van a haber otros pacientes que no vamos a recomendar que lo sienten tantos y que vamos a ser más conservadores porque la movilización va a dar dolor. Y lo que se busca también es aliviar dolor y dar confort al paciente. Entonces la movilización va a depender de cada caso. Las úlceras de estrés, el término úlceras de estrés, ¿qué son? ¿Son úlceras por presión, siempre por el encamamiento? Sí, lo que pasa es que el estado nutricional también de esos pacientes también está bajo, entonces eso también predispone a que las úlceras por presión que se forman en los puntos desde la espalda hasta la parte sacra o de los glúteos, que es donde se hace la presión del peso, se vayan formando lesiones. Entonces se va perdiendo el tejido, se va necrosando y eso pueden irse profundizando hasta llegar a hueso y crear dolor también, se sobreinfectan. Entonces ese es el objetivo de utilizar igual una buena nutrición, hacer bien los cambios de posición, los cuidados que se le deben de dar a ese paciente para evitar llegar hasta ese punto. Una vez instaurados las úlceras por presión o las escaras, sí hay que tomar otro tipo de medidas para evitar de que sean más profundas, ¿verdad? O incluso tratar de recuperar ese tejido, pues para que se resuelva ese cuadro. También otra cosa que es bueno recomendarlo es el colchón antiescara cuando son pacientes que están con encamamiento prolongado, que también se puede utilizar en la casa. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Los cuidados paliativos van a ser siempre hospitalarios o pueden ser en casa o pueden ser en clínicas? ¿Cómo funciona esto, doctor? Bueno, los cuidados paliativos tienen que darse en todo el nivel de atención, ¿verdad? Desde la atención primaria, el segundo nivel de atención y los hospitales de tercer nivel de atención. Cada nivel atenderá la complejidad del caso, pero también se pueden atender pacientes en la consulta externa y la atención domiciliar, que es uno de los pilares centrales que tenemos los equipos de cuidados paliativos, ¿no? Como ya habíamos mencionado antes, el paciente en etapa avanzada de enfermedad, el mejor sitio donde prefiere estar es en su casa, como decían
las personas que han entrevistado, ¿no? Que uno de los puntos importantes es el cariño y el amor que pueda dar la familia. Ahí es donde se sienten más cómodos. Entonces, un punto importante, un lugar importante a tratar es en domicilio. Es decir, que los cuidados paliativos no solo son para el hospital, no solo son para la consulta externa, sino también la atención domiciliar. Existen también unos hospitales que son especializados en cuidados paliativos. En El Salvador está el Centro Hospital Divina Providencia, ¿no? Que es un centro monográfico en cuidados paliativos. Es decir, que los médicos, las enfermeras están formadas para tratar estos enfermos. Deberían de existir más centros en el país, ¿no? que pudieran dar esta atención, porque muchos de los enfermos pues, no tienen ese acceso, pero también existen estos hospitales, ¿no? Muy interesante. Entonces, el Hospital Divina Providencia tiene, bueno, la verdad es que es famoso y conocido por esa labor también. Y la verdad es que necesitamos también más médicos, ¿sí? Más personas que se dediquen a hacer cuidados paliativos, eso es importante. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes quiero que veamos la siguiente cápsula. El licenciado Marco Rodríguez, nuestro psicólogo, nos habla de la importancia del apoyo emocional en el paciente que está en cuidados paliativos por una enfermedad terminal. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Marco Rodríguez, licenciado en Psicología, especialista en pacientes con cáncer. El día de hoy estaremos hablando acerca del apoyo emocional de las personas en cuidados paliativos. El paciente en cuidados paliativos es un paciente complejo en el sentido de que manifiesta una serie de síntomas que pueden ser desconfortantes, entre ellos el dolor. Asimismo, el malestar emocional va a ser algo que va a incidir mucho en la calidad de vida del paciente. Es importante, para darle un poquito de apoyo a estas personas, validarlos en sus sentimientos, en sus emociones y pensamientos respecto a su vida, reconectarlo con la vida como la haya vivido, resignificar momentos importantes, y esto va a hacer que el paciente se sienta digno aún en las condiciones en las que se pueda encontrar. Asimismo, hay que tratar de evitar la conspiración del silencio con los familiares, es decir, ocultar la información médica al paciente para que éste pueda cerrar situaciones importantes, formar un legado para las personas que quedan, para sus hijos, para sus familiares, y esto va a ayudar a que el paciente pueda reconciliarse con su vida como la haya vivido y mejorar el malestar emocional. Es muy importante retomar los aspectos espirituales y religiosos de los pacientes que atraviesan una situación de enfermedad crónica avanzada para que puedan mejorar y gestionar adecuadamente su malestar emocional. Soy el licenciado Marco Rodríguez, psicólogo especialista en pacientes con cáncer para Salud TV. Nos vemos en la próxima. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Nosotros estamos este día hablando de los cuidados paliativos y en esta ocasión estoy bien acompañada por nuestros amigos fisioterapeutas, la licenciada Flor Oliva y el licenciado José Roberto Ramos, y tenemos una modelo que nos va a colaborar que se llama Sara. Vamos a hacer una demostración. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por venir a enseñarnos para que gente vea cómo se va a hacer una adecuada movilización de un paciente encamado. ¿Eso es lo que vamos a hacer? Sí. Bueno, coméntenos, vamos a ver. Muy bien, nosotros, un paciente encamado necesita estarse cambiando de posiciones para evitar lo que decían los médicos anteriormente, escaras, ¿verdad? Acumulación de líquidos, ya a nivel pulmonar cuando no se pueden mover, ¿verdad? Y también evitar un poco el endurecimiento, como decimos nosotros, de articulaciones o a nivel muscular, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar movilizando por lo menos cada 2 horas al paciente.
movilizaciones básicas en los pacientes vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Que es, por ejemplo, cambiarlos a posición lateral cuando ellos están acostados en cama, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer cuando movemos un paciente, normalmente tenemos la tendencia a hacer mucha fuerza para levantarlo, pero también podemos utilizar el cuerpo como palancas para poderlo movilizar. En este caso, acá con nuestro modelo, vamos a hacer el primer cambio de posición, que es Sara es ponerlo una paciente lateral. consciente, por Es lo una tanto ella paciente. puede colaborar. En algún momento los pacientes pueden colaborar, pero hay otros que a lo mejor no Hay pueden otros colaborar. que no pueden colaborar, exactamente. Entonces, en este caso, vamos a colocarla lateral. Ella nos entiende, ¿verdad? Todo, pero puede servir igual para un paciente que no tiene conocimiento, ¿verdad? Que está inconsciente. Vamos a colocar estas partes acá, su bracito arriba, su pierna lateral, para no realizar mucha fuerza y cuidar nuestra espalda también. Entonces, esto nos sirven de palanca para poder trabajar con ella y que sea fácil. Acá solo hago esto y ya se viene. Luego colocamos, el bracito nos queda para poder colocarlo de apoyo si no tenemos muchas almohadas, y empezamos a colocar sostenes de almohadas para que la persona esté cómoda, ¿verdad? Debajo de la pierna, para evitar deformidades también a nivel de columna, ¿verdad? Claro, y dolor en la articulación, claro. En la articulación, así es, por mucha abducción, ¿verdad? Este sería como el primer paso, ¿verdad? Y no evitamos hacer mucha fuerza también. Luego existen los otros pasos. Compañera va a explicar ahorita para poderlo presentar. Solo una pregunta, ¿cada cuántas horas o cada cuánto tiempo es recomendable estar haciendo los cambios de posición en un paciente encamado? Normalmente se recomienda cada 2 horas, pero si tenemos el chance de poderlo hacer un poco más seguido, pues es bien, si existe la oportunidad para estarlo haciendo. Muy bien, vamos a ver, Bien. Florcita, ¿qué nos va a explicar usted? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la paciente a la silla de ruedas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener todas las cosas que vamos a necesitar cerca. Entonces, movilizamos nosotros la silla de ruedas. Vamos a mover los reposapiés, vamos a abrirlos. Ya la tenemos preparada para que no nos haga eso estorbo y vayamos a lastimar al paciente. Siempre vamos a tener el cuidado de poner los frenos en la silla de ruedas. Ahora, vamos a pedirle al paciente también un poco de ayuda. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacarla un poco de la cama. Ahí vamos, no, agachadita, acostado. Ahí. Ahora vamos a mover los pies, los vamos a poner afuera. Más a la orilla. Los vamos sacando, ya. Ahora nuestra mano nos va a servir como una pala. Aquí la paciente, venga, yo lo voy a mover. Sentamos. Vamos a dejar un momento a que la paciente también se acostumbre a la posición. Puede ser de que algunos pacientes sufran de mareos. Ahora, vamos a poner bien, vamos a abrir las piernitas. Vamos a pedirle que los brazos vayan atrás. Vamos a poner de pie. Siempre Vamos necesita girando. otra persona, puede ser un familiar en casa que nos ayude también con acercar la silla de ruedas, Vamos a ¿cierto? apretar. Eso es importante. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a hacer hacia atrás. Sí, es importante también estar pendiente de que no exista nada en el suelo donde Donde se la persona pueda- que lo va a movilizar donde se pueda pueda tropezar tanto el cuidador como el paciente. Ahora bien, ese es en el caso que tenemos silla de ruedas, pero Sí. acá tenemos unas muletas. ¿Cómo hacemos en el caso de las muletas? Si es que el paciente puede también ponerse en pie, claro. Sí, claro. Llevamos el mismo procedimiento que cuando ella se levantó de cama, hacer toda esta parte, solo que nosotros nos vamos a poner frente a ella para poder colocarle sus muletas. Háganos el favor Vamos de a mover un sentarse, por favor. Ahí, siéntese ahí, Sentadita. vamos a simularlo. Vamos a repetir los mismos pasos de cuando el paciente está acostado, ahora que ya Cuando está ya la sentado. teníamos sentadita, exacto, Sí. antes de pasar a la silla. Ahora le vamos a poner las muletas, solo que esta vamos a movernos un poquito. Ahí tenga cuidado. Nos vamos a apoyar. de El aquí. apoyo en la muleta, eso es importante siempre donde vamos de a que tiene que levantar. estar bien firme, ¿sí? Ujú. Exacto. Aquí también vamos a tener cuidado de siempre los puntos de presión en las muletas. Este para el caso está un poco grande para ella. Ajá. Pero siempre se busca que la muleta Sí. sea la adecuada para el tamaño de la paciente y que tenga Sí. sus protectores también para las Sí, axilas. sí.
¿verdad? Eso sí. Definitivamente. Muy bien, muy interesante. A ver, que tal vez aquí mis especialistas en cuidados paliativos, algo que quisieran opinar que también hay que recordar en estos momentos de encamamiento prolongado. Bueno, algo que sí es bien importante, ya lo mencionaban ahí, es que en el piso no exista alfombras o talco o alguna cosa que pueda hacer que el paciente se pueda deslizar, ¿verdad? O que esté mojado, ¿verdad? Exacto, tener ese tipo de cuidados, ¿no? Y el tema de la movilización es vital para las úlceras, ¿no? Evitar las úlceras, yo creo que es importante. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros licenciados fisioterapeutas y por supuesto a nuestra modelo, doña Sara. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Salud TV en el día de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de cuidados paliativos y en nuestra sección de mitos y verdades, que usted ya la conoce, pues emitimos algunas de las creencias populares o mitos más frecuentes en relación al tema y nuestros especialistas se encargan de negarlo o de ratificarlo. Veamos la primera de ellas. La primera de ellas en relación a cuidados paliativos. Nos dice que estos solo son para el final de la vida. Florcita. Pues como habíamos comentado anteriormente, si bien es cierto, la gran mayoría de los pacientes los cuidamos al final de la vida, hay muchos otros pacientes que los cuidamos en cuidados paliativos mientras están recibiendo tratamientos curativos. Excelente, entonces ya lo dijimos, no es, al contrario, van de la mano. Eso ya lo hemos establecido, que entre más temprano se comiencen, mejor, y que van de la mano de un manejo que también puede ser curativo. Bueno, veamos el siguiente. La morfina aplicada en estos cuidados puede volver al paciente adicto. Vamos a ver, José Mario. Bien, son muchos mitos los que están alrededor de la morfina, no solo es lo de la adicción, sino también, por ejemplo, si vamos a dar morfina es porque el paciente ya se está muriendo, dice a veces la gente, sí, ¿no? O otro mito es que le va a dar depresión respiratoria, o otro mito es que si la tengo aquí en mi casa, pues me la van a robar, ¿verdad? Es decir, que alrededor de la morfina y de los opioides hay muchísimos mitos. En este en concreto de la adicción, pues nosotros tenemos la experiencia de que ninguno de nuestros pacientes, y luego los estudios también avalan mucho esto, se vuelven adictos. Cuando la morfina es utilizada como debe ser utilizada, para aliviar el dolor, para aliviar la disnea, para aliviar la tos refractaria también se puede utilizar a unas dosis adecuadas, y cuando se usa así no genera ninguna adicción en nuestros pacientes. Otro caso sería si se utilizara para otras cosas, ¿no? Para mejorar la ansiedad o que no se utiliza para eso la morfina, ¿no? Entonces, utilizándola bien a dosis bien pautadas como debe de ser para cada uno de los síntomas que hemos mencionado, no genera adicción. A veces lo que sucede es que se nos ha enseñado muy poco de los opioides. En las facultades de medicina no hay una asignatura que nos enseñe esto, ¿no? Y entonces eso se genera un poco de opiofobia o opioignorancia, ¿verdad? De que no sabemos utilizarlos. Pero todo médico, un médico general, un médico de familia, un internista y por supuesto los especialistas y los que nos dedicamos al dolor, pues tenemos que tener nuestras recetas controladas para poder aliviar el dolor de nuestros pacientes. O sea, la morfina no genera adicción. O sea que no va a generar adicción en estos casos. Mire que se lo ha dicho el especialista. Muy bien, así que es falso. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, el dolor es inevitable y normal en estas etapas, doctora Escobar. Sí, muchas veces se cree que por el hecho de tener una enfermedad en estadios avanzados tiene que estar con dolor o con otros síntomas y que tienen que sobrevivir con eso, ¿verdad? Porque tal vez en la cultura no sabemos que esos síntomas se pueden aliviar. Entonces la idea de eso es que tengamos un alivio, un control de síntomas y que la calidad de vida en esa etapa se mejore, ¿verdad? Que ese paciente esté más controlado. Y como bien decía el doctor, la verdad es que probablemente no se ha llegado hasta lo último por el mismo temor a los opioides, ¿verdad? Y por eso es que se ha dejado todavía que el paciente siga sufriendo, pero hay un eslabón más, por eso es tan importante pues los cuidados paliativos.
Veamos el siguiente. El siguiente nos dice que únicamente se pueden obtener cuidados paliativos en un hospital. Vamos a ver, doctor López Saca, esto ya lo habíamos dicho, pero... Lo habíamos dicho, ¿no? Los cuidados paliativos no solo se pueden obtener en un hospital, sino también en el domicilio, en la consulta externa y en lo que mencionábamos en estos sitios especializados para cuidados paliativos, que son los hospices, ¿no? Son casas hogares o hospitales que están diseñados para poder atender a estos pacientes. Y de hecho probablemente la casa va a ser el lugar donde más tiempo van a recibir cuidados paliativos, por lo tanto, más que en un hospital, ¿cierto? Exacto. Muy bien. El siguiente. El siguiente nos dice que este tipo de cuidados solo es para personas con cáncer. Florcita. Pues es falso. Yo usualmente les hablo solo de pacientes oncológicos y sí es un gran apoyo cuidados paliativos, pero cuidados paliativos nos brindan el apoyo a todas las otras especialidades que tratamos con enfermedades crónicas. Entonces, cuidados paliativos hay oncológicos y no oncológicos. Entonces, es un mito falso porque se puede beneficiar también un paciente con insuficiencia renal terminal, un paciente que padezca del corazón o de los pulmones, por ejemplo. Todas las degenerativas, ¿cierto? Las neurodegenerativas. Pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Puede también ser beneficiado por cuidados paliativos. Sí, la verdad es que todas las enfermedades que van siendo crónicas degenerativas en algún momento definitivamente pueden ser beneficiadas con los cuidados paliativos. Ahora bien, veamos el siguiente. El siguiente es muy interesante. Vamos a preguntar a la doctora Feng porque dice, con cuidados paliativos no se sufre, doctora. ¿Esto es cierto? Pues en cuidados paliativos lo que intentamos es aliviar el sufrimiento. O sea, a veces cuesta un poco lograr controlar el síntoma porque hay síntomas refractarios. ¿Qué significa síntomas refractarios? Aquellos síntomas que a pesar que uno deja el medicamento y intenta con otros medicamentos, también va agotando las posibilidades de tratamiento. Pero sí, el objetivo principal es aliviar ese sufrimiento, que no esté sufriendo. Pero sí, o sea, como mencionaba, pueden haber casos en los que hay un síntoma que cuesta un poco más aliviar y se utilizan otro tipo de tratamientos en esos Ahora casos. bien, ya veíamos en la cápsula, licenciado Marco Rodríguez, que yo creo que parte del término sufrimiento no solamente incluye, como habíamos dicho antes, el dolor físico o las molestias físicas, sino también estamos hablando del dolor emocional, ¿verdad? Por lo tanto, sí es importante, como lo mencionó el licenciado Rodríguez, y no solo viniendo del psicólogo o del psiquiatra en cuestión dentro del equipo, sino también por parte de todos, ¿sí? Por parte de todos y cada uno de los especialistas que están involucrados en estos cuidados paliativos de un paciente y pues obviamente también de su familia. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, es un poco, volvemos a recalcar lo mismo, pero dice los cuidados paliativos se dan porque no existe una cura, doctor Holzmair. Bien, es falsa, ¿no? Porque los cuidados paliativos pueden intervenir también cuando se está tratando el paciente con un manejo curativo, ¿verdad? Cuando se está tratando con quimioterapia, porque la quimioterapia también da síntomas, no solo el paciente tiene los síntomas de la enfermedad, sino también de la quimioterapia, los días posteriores a la quimioterapia, o la radioterapia también puede dar algunas complicaciones, y son manejos curativos, ¿verdad? Que alivian, que van en esa línea de curación, pero ahí también los cuidados paliativos podemos aportar. Muy bien. El siguiente nos dice, si después de una cirugía siempre son necesarios cuidados paliativos. Vamos a ver qué nos dice nuestra cirujana, oncóloga. Falso. Después de una cirugía siempre vamos a tener cuidados especiales. Ahora bien, volvemos a lo mismo, que debemos de ver cuál es nuestro paciente. Puede haber algún paciente que yo le deje cuidados especiales después de una cirugía, por una cirugía grande, pero van a haber algunos casos que aparte de esos cuidados especiales, sí voy a necesitar el apoyo de cuidados paliativos. Entonces, utilizando la palabra siempre es falso, ¿verdad? Pero puede haber algún caso que vaya a meritar cuidados paliativos. Porque son cuidados especiales, los que en una cirugía común dijéramos que no es una cirugía oncológica, van a necesitar, pero no necesariamente paliativos. ¿Sí? No necesariamente paliativos. No necesariamente. Bueno, veamos el siguiente, que creo que me parece el último que tenemos por el momento. Dice, solo a los adultos mayores se les brindan estos cuidados, doctora Feng.
Sí, realmente cuidados paliativos no solo es para los pacientes adultos, también recordemos que los niños también padecen enfermedades graves, como por ejemplo las enfermedades oncológicas. Y ahí también, ellos también sufren, ellos también tienen síntomas que hay que aliviar. Y igual volvemos a tocar el tema que no solo es el paciente el que sufre, sino que la familia, ¿verdad? Los papás también, es muy importante abordarlos a ellos también. Excelente, bueno, entonces ya vieron, esta fue nuestra sección de mitos y verdades. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo sobre cuidados paliativos, hemos aprendido cómo movilizar adecuadamente un paciente encamado, hemos escuchado algunos de esos cuidados que son tan importantes para nuestros pacientes cuando están enfermos. Vamos a aprovechar para ver qué mensaje final quiere mandarnos cada uno de nuestros invitados, pero creo que el doctor José Mario quiere hacernos una invitación especial, ¿sí? Sí, bueno, quería invitarles porque este fin de mes, del 26 al 28 de octubre, vamos a tener un congreso de cuidados paliativos, que vienen especialistas de fuera, de Estados Unidos, de Guatemala, de Colombia, de Honduras. Estaremos los especialistas nacionales. Es un congreso organizado por una fundación reciente que se llama Fundación de Medicina Paliativa del Salvador, que se abrevia como PaliaMed, y tocaremos temas desde el dolor, los dilemas éticos, políticas de salud, los cuidados en domicilio que hemos estado hablando aquí, lo de las enfermedades oncológicas y no oncológicas. Entonces quería invitarles porque es una invitación no solo para el público relacionado con salud, sino pues para el público general, ¿no? Porque es un tema importante dentro de la sociedad. Mire, qué interesante definitivamente, porque eso entonces está dirigido a todas las personas en general, no solamente es al gremio médico. No solamente al gremio médico, porque se tocarán, por ejemplo, tendremos un taller de espiritualidad, tendremos un taller de duelo, ¿verdad? Que son temas importantes para la familia. También habrán temas más técnicos, ¿no? Como un taller de la vía subcutánea, de cómo poder aliviar al enfermo por esta vía, y otros temas sobre opioides, etcétera, ¿no? O sea que la invitación es para el gremio médico, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadoras sociales, pero también para el público en general, porque la familia es un elemento importante dentro de los cuidados paliativos. ¿A dónde se pueden comprar las entradas o existe algún sitio web donde buscar más información al respecto? Hay un sitio web que es el sitio web de la fundación, que es paliamed.org, ¿verdad? Pero también se pueden comprar las entradas en las clínicas nuestras, ¿no? Ahí creo que han aparecido los teléfonos. Muy interesante, definitivamente. Bueno, espero que sea un éxito porque necesitamos que cada vez más personas se vayan interesando en algo tan importante como son los cuidados paliativos. De verdad que no me queda más que darles las gracias, doctora Feng, un placer volverla a ver, ¿verdad? Gracias a ustedes por invitarme. Florcita, como siempre, muchísimas gracias. José Mario, mucho gusto y gracias por aceptar la invitación. Pero principalmente gracias a usted. No puedo dejar de dar las gracias a nuestros terapistas, nuestra modelo, a todo el equipo, pero principalmente a usted. El día de mañana vamos a estar con nuestros temas del mes de octubre, nuestra campaña de prevención del cáncer de mama. Mañana hablaremos sobre diagnóstico de cáncer de mama, así que por favor no se lo pierdan. Por hoy que tengan una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. Para cuidar de la mejor manera a su familiar en la enfermedad terminal, le damos los siguientes consejos. Conozca los medios para cuidarlo mejor. La información, las técnicas de apoyo adecuados le permitirán ayudar de la mejor forma al paciente. Organice el día a día, priorizando y preparando algunas tareas. Facilite la actividad de obtener su colaboración y siempre que sea posible, limítese a supervisar. Adapte el ambiente que lo rodea, especialmente a lo referente a la eliminación de barreras arquitectónicas. Esto contribuye a facilitar las tareas diarias del cuidador y de la persona en sus propias tareas de autocuidado. Recuerde que un entorno óptimo de cuidados contribuye al bienestar físico, mental y social, tanto para la persona que necesita estas atenciones como para quien se las brinda.